Muy buenas tardes, bienvenidos, un cordial saludo y un abrazo fuerte. Este es el segundo video que vamos a hacer sobre el estudio de la primera carta de Pedro. En el estudio anterior miramos quién escribió la carta. En este quiero que estudiemos el trasfondo y tema. ¿Qué es lo que Pedro está tratando acá? ¿Cierto? Él está tratando el sufrimiento de los creyentes, pero cómo como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nos debemos comportar en este sufrimiento, cómo levantar nuestra fe, cómo comportarnos con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cómo comportarnos ante el gobierno y cómo comportarnos ante la sociedad. Esos son los temas que principalmente Pedro está estudiando en esta carta. Si usted tomó el reto y me acompañó y vio el video anterior, al día de hoy usted ya leyó la primera carta de Pedro al menos una vez. Si no él lo ha hecho, lo invito a que siga leyendo esta carta y voy a compartir con usted un bosquejo, porque a veces leemos por leer y lo que yo les he enseñado. No leamos para cumplir, sino leamos para entender, para comprender, para mirar qué es lo que esta carta me está enseñando y cómo me confronta a mí. Les recuerdo que cuando se escribieron esas cartas no tenían capítulos ni versículos. Los capítulos y los versículos se incluyeron a raíz de 1529, en el año 1529. De ahí hacia adelante es que nuestras Biblias aparecen con capítulos y versículos. Por eso le voy a dar este bosquejo de cómo estudiar la carta. Quiero que usted lo tome nota de él y en sus momentos empiece a estudiar la carta. Dice, como primera medida tenemos los privilegios y deberes del creyente. Va del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10. En primera medida tenemos la salutación, capítulo 1, versículo 1 al 2. Su posición como creyente, capítulo 1, versículos 3 al 12. Su conducta a la luz de su posición, capítulo 1, versículo 3 a capítulo 2, versículo 3. Sus privilegios en la nueva casa y sacerdocio, capítulo 2, versículos 4 al 10. Como segunda medida tenemos las relaciones del creyente, capítulo 2, versículos 11 a capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo debemos comportarnos como peregrinos en relación con el mundo? Capítulo 2, versículo 11 al 12. ¿Cómo debemos comportarnos como ciudadanos en relación con el gobierno? Capítulo 2, versículos 13 al 17. ¿Cómo debemos comportarnos como siervos en relación con su amo? Capítulo 2, versículos 18 al 25. ¿Cómo debe comportarse la esposa en relación con su esposo? Capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Cómo debe comportarse el esposo en su relación con su esposa? Capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo debemos comportarnos como hermanos en relación con la comunión? Capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo debemos comportarnos frente al sufrimiento en la relación con los perseguidos? Capítulo 3, versículo 9 a capítulo 4, versículo 6. Por tercera medida tenemos el servicio y el sufrimiento del creyente. Imperativos apremiantes para los últimos días. Capítulo 4, versículos 7 al 11. Unas exhortaciones y explicaciones acerca del sufrimiento, acerca de por qué sufrimos. Capítulo 4, versículos 12 al 19. Y por último tenemos una exhortación y unas salutaciones. Capítulo 5, versículo 1 al 14. Esta es lo que yo sugiero para estudiar la primera carta de Pedro, que usted lo tenga en cuenta. Miramos que en todo momento nos ha estado hablando del sufrimiento y de cómo comportarnos. No se aparta del sufrimiento. ¿Por qué habla tanto del sufrimiento? Esta carta fue escrita entre el año 60 al 64, se promedia que se habló. Allí el gobernante era Nerón. Ya vamos a mirar quién era Nerón. Entonces se venía persiguiendo al pueblo y se estaban preparando para la persecución más grande, que fue en el año 68 después de la destrucción de Roma. ¿Sí? Entonces quiero entrar en ese contexto, que miremos qué era. ¿Quién era Nerón? Vamos a mirar una breve descripción de quién era Nerón. El diccionario nos dice: nombre de persona que significa valiente, emperador romano entre el 54 y el 68 después de Cristo.
Se convirtió en emperador a los 17 años de edad. Sucedió a su padrastro Claudio, que probablemente fue asesinado por pedido de Agripina, la madre de Nerón. Durante los primeros años de su reinado, Nerón se contentó de ser dominado por su madre y sus dos mentores, Burrus y Séneca. Este último era un filósofo estoico destacado quien durante un tiempo fue capaz de calmar las tendencias más desenfrenadas de Nerón. A medida que Nerón fue creciendo, se despojó de estas influencias moderadoras y asumió el control. Es probable que a fin de eliminar por toda oposición haya participado de la muerte de su hermanastro británico y también haya ordenado asesinar a su madre. Nerón tenía una personalidad compleja, podía ser extremadamente cruel y su vida estuvo sin nada por libertinaje y desenfreno. No obstante, también era poeta, actor, músico y atleta. Intentó alejar a las multitudes romanas de las brutales luchas de los gladiadores para que se volcaran a apreciar los Juegos Olímpicos de estilo griego y otras formas de competencia cultural. Miramos entonces que este hombre que empezó a reinar muy joven era malvado, era perverso, ¿cierto? Dice que cuando estudiamos la historia de la iglesia, allí nos cuentan que él mismo incendió Roma porque quería expandirla, quería cambiar, quería hacer nuevas construcciones. Cuando el pueblo se le fue encima porque acabó con todos sus ídolos, sus sitios de reunión, todo, culpó a los cristianos. Y de allí viene una gran persecución después del 64 a los cristianos. A tal punto que él mismo los colgaba, los atravesaba con lanzas y los ponía en postes y hacía una calle de honor que llegaba hasta su recinto de vivienda. Y en la noche les prendía fuego y los quemaba, y eso era lo que alumbraba su camino. Entonces miremos la perversidad y la maldad y por qué Pedro nos está hablando de ese sufrimiento al que fueron enfrentados. Otra parte importante de esta carta es que en medio de ese sufrimiento nos llama a alimentar nuestra fe. Pero aquí si usted lee detalladamente el primer versículo, los tres, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está dando un grupo determinado a los que los está dirigiendo su carta y dónde estaban siendo perseguidos. Y además le recuerda: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Si usted estudia esta carta, usted en ningún momento va a escuchar que Pedro convoca a aquellos cristianos a orar, a ayunar, a interceder. No estoy diciendo que esto no sea necesario, es necesario, pero en ningún momento lo lleva a orar para que ese gobernante caiga, para que ese gobernante Dios le mueva su corazón. No estamos mirando acá. En ningún momento lo lleva a hablar mal de ese gobernante. Más adelante, y él nos va a decir, dice: sean sujetos, sean obedientes a las autoridades que han puesto Dios y que están por encima de nosotros. Si lo traemos al contexto actual, la fe de la que nos hablan es una fe totalmente dispersa. Hoy nos dicen: usted perdió su hogar, tenga fe que Dios se lo va a restaurar. Usted perdió su empresa, tenga fe que Dios le va a restaurar su empresa. Usted perdió su matrimonio, tenga fe que Dios le va a restaurar su matrimonio. Su hijo está en las drogas, su hijo está perdido, tiene problemas, todo eso, tenga fe que Dios se lo va a solucionar. Y esa no es la fe que Pedro nos muestra. Y muy seguramente por eso es que cuando tenemos dificultades, nuestra fe falla. Nuestra fe no es esa fe que realmente muestra a los demás que somos hijos de Dios. Veámoslo en esta cuarentena que estamos ahorita. ¿A cuántos y cuántas veces nos han dicho: no salga de casa? Y muchos de esos que están saliendo de casa, que son desobedientes, asisten a una iglesia. Quiero decirle que usted no es cristiano simplemente por asistir a una iglesia, porque diezme, porque ofrende, porque sea líder y aún porque predique la palabra. Ser cristianos va mucho más allá. Y esta carta, primera carta de Pedro, nos los enseña. Es en el sufrimiento donde es probada nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesús, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros y que nos compró a precio de sangre. Aquí dice que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo
por gracia de Dios. Entonces, demos de cuenta que aquí ya empezamos a encaminar qué clase de fe es la que estamos teniendo nosotros. ¿Cómo es que nos anima Pedro a permanecer firmes en nuestra fe? ¿Por qué nosotros nos mudamos muchas veces de varias congregaciones? ¿Por qué usted conoce personas que aún habiendo hecho la oración de fe, hoy están otra vez en el mundo, tomando en prostíbulos, en perdiciones? ¿Por qué usted conoce muchos pastores que han caído en adulterio? Porque vemos muchas circunstancias de estas en nuestra vida. Porque realmente no tenemos una fe fundamentada en las Escrituras. Una fe férrea, una fe por la cual podemos pelear, por la cual vamos a luchar, por la cual estamos confiados en que aquel que inició la obra en nosotros la continuará y la terminará hasta el fin de nuestros días. Por aquel que dice que nuestra fe mueve montañas y por aquel que dice que nunca nos separará de nosotros. Vamos a dejar hasta acá. En un próximo video continuamos con nuestro tema de la primera carta de Pedro. Muchas gracias por haberme permitido llegar a sus hogares.